programas de radio con temática de los Beatles y de rock. Y a la estudiante Nidia Sosa de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, quienes dirigirán el panel de expertos. Muchas gracias por su atención, les pedimos unos minutos para ajustar el espacio. Bueno, ya está. Y comenzamos. Bien, ¿de qué se trata esta actividad o esta parte de nuestro foro? Las personas aquí presentes pues son especialistas en este tipo de temas de los que estamos tratando. Los voy a presentar y les vamos a hacer una pregunta a cada uno de ellos. Son 4 preguntas. Tienen 3 minutos para responderla, 4 minutos. Después vamos a hacer una pregunta para los 4 y tendrán lo mismo, cada uno dará su opinión sobre la misma pregunta. Se los voy a presentar. La doctora Silvia Marisol Díaz Valencia es licenciada en Derecho y máster en Derecho Fiscal, los impuestos, ¿verdad?, por la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila. ¿Es ella, la maestra? Sí. Aplausos. Y tiene doctorado en Derecho Constitucional por la Escuela Libre de Derecho en coordinación con la UANE. Catedrática en las materias Cultura de la Legalidad, Sociología Jurídica y Deontología Jurídica en nuestra Casa de Estudios. Coautora del libro Defensa Jurídica del Voto. Es consejera directiva, ha sido consejera directiva universitaria en diversos periodos desde 1999, desde estudiante. Galardonada con múltiples preseas a nivel estatal en su trayectoria profesional y pues destaca haber sido diputada local. Este día es panelista y tallerista en el tema Cultura de la Legalidad. Bien, licenciado Enrique Rodríguez García, ¿él es? ¿Sí? Licenciado en Derecho, especialista en Gobierno Abierto y Rendición de Cuentas y maestro en Derecho con acentuación en Derecho a la Información y Rendición de Cuentas en la Facultad de Jurisprudencia. Actualmente es jefe de investigación de la Contraloría General de la Universidad, con experiencia en auditoría gubernamental, catedrático de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad, de nuestra universidad, y docente en materias de anticorrupción. Bien. La licenciada Jafia Pacheco Valtierra. ¿Sí? ¿Nombre? Nidia Sosa. Bien, Nidia nos va a ayudar y presentando. Muy bien, muy bien. Continuamos con esta jornada de paneles. Hola, un gusto, buenos días. Y pues les voy a presentar a quienes nos acompañan aquí. Nos acompaña el licenciado Jafia Pacheco Valtierra, Consejo de Participación Ciudadana, nacido en la Ciudad de México. Es licenciada en Derecho con maestría en Ciencias Jurídicas, con acentuación en Derecho Laboral Internacional. Cuenta con amplia experiencia en Administración Pública del Estado de Coahuila y es docente y conferencista. Actualmente se desempeña como consejera de Participación Ciudadana del Sistema de Anticorrupción del Estado de Coahuila. Un fuerte aplauso, por favor. El maestro Juan Carlos Cisneros Ruiz, licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Noreste, tiene una maestría en Derecho Procesal Constitucional, cuenta con una amplia experiencia en cargos públicos, pues ha sido titular de la Unidad del Sistema Anticorrupción en el Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza, así como director de Asuntos Jurídicos en el Congreso Estatal y actualmente se desempeña como consejero electoral del Instituto Electoral de Coahuila. Un fuerte aplauso, por favor. La doctora Silvia Marisol Díaz Valencia. Ya los presentamos, muy bien las preguntas. Una disculpa, la dinámica del panel va a ser la siguiente. Comenzamos con la licenciada Jafia, por favor. De este lado, si no me equivoco. Ahí, soy muy mala con los nombres, entonces, ahí está. Su pregunta es, ¿cómo afecta la corrupción a la sociedad? El fenómeno, es un fenómeno, la corrupción. ¿Por qué es un fenómeno? La terminología griega significa que lo que salió a la luz, lo que es revelado, lo que todos podemos ver, tocar, oír o percibir a través de los sentidos. Y antes de continuar con la respuesta, muchas gracias por la invitación a la Universidad Autónoma de Coahuila, gracias licenciado José María y gracias por estar aquí, que eso es muy importante porque significa que nos estamos sumando en contra de este fenómeno. Entonces, continuando con la respuesta,
al ser un fenómeno, algo que nos consta a todos, porque si no hemos sido víctimas de la corrupción, hemos tenido conocimiento de alguien cercano, algún amigo, alguna persona, alguna empresa, a través de los medios de comunicación nos hemos percatado de esta situación. Y entonces, ¿qué impacto tienen la corrupción en nosotros? Número uno, vulnera nuestros derechos humanos. Todos los de aquí tenemos derecho a la educación, tenemos derecho a la salud, derecho a una vivienda, a elegir el número de hijos que queramos tener. Todavía les queda tiempo a todos ustedes. Bueno, algunos a lo mejor ya son papás, pero tenemos derechos establecidos en nuestra Constitución, que es el ordenamiento jurídico que rige a nuestra nación, la norma suprema, en conjunto actualmente con los tratados internacionales. ¿Y por qué afecta a los derechos humanos? Porque este fenómeno que podemos palpar, hay recursos destinados para la educación y resulta que a lo mejor no sea el servicio de educación que nosotros estamos esperando. En el sector salud cuando nos toca ir al Instituto Mexicano del Seguro Social y no hay el personal médico suficiente para atendernos. Lamentablemente, gente muere esperando la atención. Número dos, es uno de los costos que tenemos de la corrupción. Otro costo, costos económicos. Los costos económicos que genera la corrupción es muy amplio, pero por ejemplo en el sector empresarial estamos hablando que cuesta aproximadamente el 5% de las ventas de las empresas. Estamos afectando más de 43,000 empleos por la piratería. Nosotros como ciudadanos, aparte, nos cuesta a cada uno 2,700 aproximadamente pesos la corrupción. Si hacemos una suma de todos los que habitamos, imagínense qué no haríamos con ese dinero, a dónde lo estaríamos destinando. Tenemos costos ambientales, en ocasiones se otorgan licencias o permisos para el uso indebido de los recursos naturales y es un ejemplo que pongo muy de continuo, pero es cierto. Generalmente estamos diciendo que los osos invaden las casas, ¿verdad? Sobre todo en Nuevo León, pero eso es una gran mentira. Nosotros los humanos invadimos a los osos y entonces los osos pues van a echarse sus bañitos a las albercas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al final de cuentas es algo que les corresponde a lo que es la fauna. Tenemos en las minas que tardan en restaurarse 50 años y resulta que hay unas que ni siquiera están reglamentadas. Vincent Van Gogh decía algo cuando observaba estas desigualdades sociales y que es otro impacto que tenemos de la corrupción, el aspecto social, las desigualdades. Se nos hace muy normal salir de nuestras casas y ver que personas, hay muchos pidiendo dinero, se nos hace normal que en las zonas rurales no estén pavimentadas las calles, pues al final de cuentas así son. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿tendrán derecho ellos a tener la pavimentación, a tener servicios públicos? Claro que tienen derecho. Y es lo que está lacerando. Y otras cuestiones o costos que tenemos lamentablemente son costos políticos. ¿Por qué los costos políticos? Porque ahora sí que por 1, 2, 3, ahora sí que 1, 2 por 3 por todos mis amigos, porque pues uno pierde la credibilidad y lamentablemente los que se encuentran dentro del sector público pues también pierden esa credibilidad. Estos son por mencionar unos tantos, pero sobre todo ellos tenemos una dignidad. Esa dignidad significa qué es lo que merecemos como seres humanos, qué merecemos desde que venimos a este mundo, por parte de la familia, por parte de la sociedad. Y esa calidad que nosotros merecemos lamentablemente no la tenemos porque el costo mayor es que cuando nosotros nos agrupamos como Estado, como nación, lo hicimos por una razón y esa razón fue por obtener un bien público que por ahí Francisco Porrúa Pérez dijo, un bien público temporal porque él sostenía que cambiaban conforme a las edades, ese bien público temporal. Pero cuando nosotros nos agrupamos buscando, resulta que se distorsionó por parte de unos cuantos, buscando un beneficio, pero no un beneficio colectivo, un beneficio individual. Y aparte de individual o de unos cuantos tantos sectores, es indebido. Las formas por las cuales que se obtienen no son legales, no son las correctas y nos perjudica a todos, por lo cual nos agrupamos. El bien significa lo adecuado a nuestra naturaleza, a nuestros propósitos. Y yo les podría hacer una pregunta, ¿qué soñamos como jóvenes? ¿A dónde queremos llegar?
¿Qué nos impide llegar? Tal vez sean las consecuencias de la corrupción. Y entonces, ¿qué es lo que está mermando? Nuestra calidad de vida. Esa es la respuesta. Muy bien, muchas gracias, licenciada. Qué bonita participación, ¿no? Muy bien, ahora quiero darle el micrófono al maestro Juan Carlos Cisneros Ruiz para que nos responda la pregunta de cómo se define la transparencia administrativa. ¿Cómo están? Muy buenos días todavía. Miren, ¿cuál es el, primero agradecer a los organizadores que fueron un poco ilusos en creer que yo podía darles alguna luz sobre los temas? Pero bueno, mis carencias que suplen notoriamente o exceden notoriamente a lo que sé, bueno, van a ser complementadas por lo que digan mis compañeros. En primer lugar, ¿qué es la transparencia? La transparencia, si nos vamos al sentido normal del diccionario, es poder ver a través de. Entonces, la transparencia administrativa es poder ver a través de ese aparato administrativo. Cuando estudiamos nosotros muchos derechos, bueno, o pasábamos por la escuela, muchas veces nos decían, es que el Estado es como un monstruo, y ese monstruo tiene cabeza, tiene pies, ¿y qué es la transparencia? Es poder ver hacia el interior de ese gran ser gigante, es poder entender qué hace, qué piensa, qué es lo que nos espera a nosotros como ciudadanos frente a ese aparato administrativo. No podemos entender la transparencia solamente como que nos van a poner una lista de nóminas o una lista de obras, no. La transparencia tiene que ser proactiva. Tenemos que, además de poder ver esas listas, entender qué es lo que quiere hacer el gobierno, que es la parte más importante. Miren, cuando yo estuve en el Congreso, estuve los 12 años, también tenía a mi cargo la unidad de transparencia. Y era muy interesante ver lo que la gente nos preguntaba. Y era, ¿cuáles eran las mejores preguntas? Las mejores preguntas nos las hacía Homero Simpson, Mickey Mouse. Es más, había una fenomenal que una vez nos preguntaron, ¿cuántos rollos de papel higiénico hay en el Congreso? ¿De qué marca es? ¿Y cuántos metros? Y además, ¿es hoja doble o sencilla? La transparencia es más que eso. La transparencia es preguntarle al gobierno hacia dónde va, qué acciones va a tomar y sobre todo, con qué recursos lo va a hacer. Ese es el sentido de la transparencia administrativa y es lo que yo podría comentarles en esta primera intervención. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora, con la doctora Silvia Marisol Díaz Valencia, creo que su pregunta es la más larga, entonces ahí sí le encargo la extensión de la respuesta. La pregunta es, ¿por qué si tiene contralorías federales, estatales y municipales, Auditoría Superior de la Federación y en los estados, una comisión pública, una comisión de cuenta pública en las cámaras de diputados federal y local, el Instituto Federal de Acceso a la Información e institutos en los estados consejos que tienen una participación ciudadana, sigue habiendo corrupción? Se los enumeré. La pregunta en realidad es, ¿por qué sigue habiendo corrupción? A pesar de tanto. Bueno, como bien trata ahí de esbozar la pregunta, efectivamente, hay todo un sistema nacional anticorrupción que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo apenas del año 2015. A partir de ahí tenemos también las secretarías de la función pública, igual a nivel federal que a nivel estatal. Aunado a lo anterior, pues están las fiscalías, la de la nación, la del estado, bueno, los organismos de transparencia internacional y de México, y tenemos una serie ahí de reglas que nos hemos ido imponiendo para dejar de ser corruptos. Y además de las reglas y toda la normativa que también ya Ludivina nos hizo favor de exponer aquí al frente, que se ha reformado a raíz de este Sistema Nacional Anticorrupción, la participación de organismos ciudadanos y demás, tenemos la cantidad de recurso del erario que se destina a ello. Si nada más en Coahuila estamos hablando de más de 700 millones de pesos, o sea, del recurso del erario destinado a todos estos sistemas para combatir la corrupción. Entonces la pregunta es, ¿y por qué no hemos terminado con ella? Bueno, pues coincidirán con nosotros en que el tema es que no es nada más que existe el organismo y no es nada más
que grupos organizados de la sociedad civil estén involucrados en esos organismos. No podemos dejarle todo al gobierno, no podemos dejarle todo a las instancias públicas. Si nosotros seguimos pensando, como dice la estadística aquí en México, 6 de cada 10 mexicanos decimos que los corruptos son los policías y los políticos. Pues a lo mejor sí, esos 6 tienen razón, pero ¿qué tal si les digo que 1 de cada 10 mexicanos no denunciamos? Digo, somos los únicos que denunciamos. Un mexicano de cada 10, los otros 9 no denunciamos. Pase lo que pase, pues ahí van a estar los organismos sin denuncia. Y vamos a seguir siendo el país más corrupto del G20, el país más corrupto de la OCDE, y vamos a seguir con una estadística que dice que el 51% de los mexicanos hemos pagado un soborno. ¿Cuánto es eso? 1 de cada 2 mexicanos hemos tenido que sobornar una instancia para obtener un beneficio. ¿De qué lado está la corrupción? ¿De aquel lado? ¿De los políticos? ¿De los policías? ¿O también de este lado? ¿De los ciudadanos? Pues de ambos lados, definitivamente de ambos lados. Entonces, ¿cuándo va a acabar? Cuando de perdido uno de los lados decidamos parar con ello. Uno de los lados tiene que decidir. Y no me dejarán mentir que siempre en la cátedra les digo, necesitan participar, ser una sociedad civil organizada, indispensablemente informada, porque también así sin saber, nomás leyendo los títulos tampoco, informada y todavía, aunado a ello, participativa, porque luego ya saben mucho pero no participan, pero luego los invitan a este tipo de foros y no, es que tengo cosas mejores que hacer. En una mañana van a aprender más que toda la mañana ahí en la escuela. Entonces, si empiezan participando, como el rector nos dice, los jóvenes son los transformadores, son los agentes de cambio. Entonces, los jóvenes son ustedes, y se los han dicho los conferencistas, son ustedes. Y de verdad yo estoy bien convencida de que efectivamente ustedes traen un chip distinto al que traíamos nosotros. Y todos estos paradigmas del siglo XXI, ustedes los traen en la sangre. Entonces, la responsabilidad es participar con ellos. Ya tienen la información, ahora úsenla. Pero en favor de todos, no fines egoístas. Bueno, eso sería. Gracias. Muchas gracias, doctora. Muy bien, ahora el licenciado Enrique Rodríguez García, que no alcancé a presentar, un gusto. Su pregunta es, ¿usted cree que la corrupción es una cuestión cultural e idiosincrática? Sí, idiosincrática. Bueno, la corrupción, como ya lo explicaron hace un momento nuestros compañeros, es un fenómeno que se materializa en muchas formas. No podemos decir que la corrupción es un hecho, un acto determinado, sino por el contrario. Yo creo que hemos visto la corrupción de distintas formas que es imposible definirla. La corrupción la podemos ver desde aspectos muy mínimos, es decir, aspectos que parecen no perceptibles, pueden ser a veces inofensivos o a veces sí pueden realizarse actos demasiado corruptos y muy graves. ¿Por qué actuamos con corrupción? Si de forma cultural o por si idiosincrasia o por brechas legales o por acostumbramiento de los actores o por las deficiencias que existen dentro de las instituciones que tienen a su cargo las investigaciones y la sanción. Yo creo que más que cultura y más de idiosincrasia, no es ninguna corrección, perdón, yo también me equivoco mucho en la palabra, entonces por eso lo recalco. Yo creo que es más, como dice ahí, la falta de ética. La ética es indispensable en todos y cada uno de nosotros, que en lo personal como en lo institucional tenemos que ejercer nuestras actividades del quehacer diario, de nuestras atribuciones, siempre con estos dos principios que tenemos en nuestro objetivo, la ética y la legalidad. Ya a lo mejor en algún momento dado, años atrás,
quizás sí decíamos, la corrupción es la corrupción y siempre va a existir ahí porque el que tranza no avanza, porque el sistema político siempre es corrupto, porque el policía siempre es corrupto. Es decir, siempre hemos traído el chip en la cabeza de que si nos para un policía, nos va a pedir mordida. Eso está mal. Tenemos una idiosincrasia mal, tenemos un pensamiento erróneo en que el policía quizás no es el corrupto, sino tú eres el corrupto por estar pensando que él te va a extorsionar. ¿Y qué trae consigo? Yo soy el que está faltando a la ética. Estoy faltando a esa ética en actuar con principios morales y con principios legales para decirle, es cierto, me equivoqué, póngame la infracción. Ahora sí, quizás le decimos eso y ahora él me va a decir, hay una forma más fácil de poder solucionar esto. Ahora él tiene ese pequeño chip que le dice, todos los policías quizás somos corruptos y yo también tengo la posibilidad de hacer lo mismo. Claro, a lo mejor existe una cierta cultura o una idiosincrasia marcada, pero a final de cuentas esa base es la falta de ética y la falta de compromiso de actuar con valores que permitan erradicar la corrupción, primero en lo personal y después va a permear en lo social. Gracias. Muchas gracias, licenciado. Ahora, la pregunta es para cualquiera de los 4 que guste contestarla, pueden ser 2 o 3, quienes gusten. ¿Es suficiente con la convocatoria del presidente de la República para evitar la corrupción? ¿Es necesario establecer más leyes y reglas anticorrupción o ustedes qué opinan? ¿Quién se la viene? Cuando dijo leyes, pues nos toca, ¿verdad? La pregunta de si es necesario más leyes, creo que no. Lo suficiente sería que cumpliéramos las que ya tenemos. Con eso estaríamos del otro lado. O sea, el tema es que hemos vivido en una sociedad que se ha dado sus leyes. Estas deben de ser cumplidas. Desde el momento en el que se incumplen o se usan los vacíos legales o las acciones por omisión o la forma ahí de brincar esa laguna que encontramos en la ley, desde ese momento estamos faltando a nuestros principios. Los que nos formamos en el derecho sabemos que con el cumplimiento de las disposiciones legales tendríamos una sociedad, porque para eso nos dimos leyes, para ser sociables. Y si queremos ser sociables es porque queremos crecer como sociedad y no lo individual. Y ya vimos que la corrupción es un término totalmente egoísta. Entonces, esa sería la primera parte. La otra de si con lo que se dice actualmente a nivel nacional o en televisión o en prensa o lo que ustedes leen ahora a través de las redes sociales es suficiente, creo que hay de todo. Hay de todo, tanto el que impulsa más la corrupción y la cultura de la ilegalidad, como el que pues trata de impulsar legalidad. Creo que el principio sería que ustedes de verdad se decidan a ser una generación impulsando cultura de legalidad, con proyectos de transformación social, que demuestren a todas las generaciones que vamos antes que ustedes, que sí se puede, que no es como fatalista el término de soy mexicano. Válgame, pues debiera de ser motivo de orgullo que nos aceptaran en otras escuelas y universidades del extranjero por ser mexicanos y no que tengamos que andar con capítulos ahí para negociar un tratado de libre comercio, un capítulo específico de anticorrupción de más de 1,800 páginas. ¿Qué tal? Porque vamos a negociar con Estados Unidos y con Canadá. Ahí va tu capítulo anticorrupción, México. Pues no, ustedes son la generación del cambio. De verdad creo firmemente en eso porque los he visto cómo hasta sus paradigmas y sus formas de pensar y de actuar han cambiado. Entonces, enséñenos ustedes a nosotros, cumpliendo la ley y organizándose para participar y transformar. Muchas gracias. ¿De este lado? Licenciada. Existen mecanismos que combaten a la corrupción
hay mecanismos institucionales, hay mecanismos legales y hay mecanismos internacionales. Mencionó algo muy importante su compañera, que sí es suficiente la convocatoria del titular del Ejecutivo Federal para combatir la corrupción. Evidentemente no es suficiente, pero les tengo una noticia: es una herramienta en contra de la corrupción. Dentro de esos mecanismos en contra de la corrupción institucionales está el discurso público, así se señala en los libros, pero el discurso significa separar. Entonces yo creo que el término más preciso que podríamos utilizar es que sí es correcta esa narrativa, lo que conocemos comúnmente como discurso. No es suficiente porque en una narrativa, evidentemente, solo como parte de estos mecanismos, se incluyen temas, uno, ética, pero a veces decimos basta ética. No, ética es el estudio, el objeto de estudio de la ética es la moral. La moral nos ayuda a nosotros a conocer los comportamientos que son buenos en el ser humano, o así conocidos o aceptados por la mayoría de la sociedad. Y la ética lo que hace es separar de lo que es conveniente o lo inconveniente. Y al ser humano le toca decidir si adopta lo que conviene para tener un futuro, un presente mejor, poder solucionar algunas cuestiones del pasado y poder emprender proyectos con éxito en un futuro y concretarlos. Definitivamente en un discurso invitamos a las personas a participar en un cambio social, en una regeneración. Hablar de una cuarta transformación es acertado en un proceso de mudar, es decir, en una transformación incluyen tres aspectos principales y creo que como seres humanos nos olvidamos de uno de ellos y que inclusive lo habla el titular del Ejecutivo. Empezamos como esas mariposas, ¿no? Hay una que las invito a que los vean, que le doy clase también a los niños el domingo en la iglesia, entonces les enseñé Germi, y Germi es una oruguita. Entonces Germi estaba muy inconforme por ser una oruga, se molestaba y se veía todos los días y decía, ¿sigo siendo oruga? Pues sí, seguía siendo oruga, pero él no comprendía que en un futuro iba a ser una linda mariposa, ¿no? Entonces después empieza ese proceso de aceptación, es decir, ¿quién soy? De identidad. Y en ese discurso les invitamos o se invita a las personas a empezar en el interior, a conocernos a nosotros quiénes somos. Es decir, no solamente decir soy Jafia, soy Andrea, que por aquí estaba Andrea, soy Carlos, no, sino quiénes somos realmente, qué nos está provocando la deliberación, la toma de decisiones en mi familia, en mi propia persona. ¿Qué estoy decidiendo hacer todos los días desde que me levanto? Tal vez es la inercia de querer llegar a la escuela, se me hizo tarde, no sonó la alarma, entonces si podemos nos damos un baño y si no nos alcanzamos el baño, córrenle a la universidad para llegar temprano porque si no las inasistencias por ahí nos provocan pasar y a lo mejor ya es la última oportunidad que tenemos de llegar temprano, ¿no? Entonces, ¿qué decisiones estamos tomando cotidianamente? Entonces el discurso, la primera parte es que nos invita a esa regeneración. La segunda, que es la cuarta transformación, habla acerca de transformar, es mudar nuestro aspecto. Ya que nos conocemos nosotros, nuestros alcances, podemos decidir un cambio o no, podemos participar o no en esos mecanismos. Y cuando nosotros tomamos esa decisión que nos toma o que nos enseña la moral o que nos enseña la legislación, que lo es conveniente para nosotros o los estándares internacionales, entonces nosotros hemos decidido adoptar un cambio, pero un cambio verdadero de historia por nuestro país. Pero no nada más se queda en una transformación, sino que falta un tercer paso que incluye esa narrativa, que es la evolución. Es decir, cuando ya estamos en constante desarrollo una vez que nos hemos regenerado y que nos hemos transformado. Sí es importante el discurso, sí, se ayuda al combate a la corrupción, sí, pero sin duda alguna una narrativa sin hechos, una narrativa sin estrategia, una narrativa sin congruencia en planificación, evidentemente se quedará solamente en palabras. No es suficiente una sola narrativa. Y en cuestión de la legislación, si es necesario crear más leyes, yo creo que en este caso compagino con lo que comentaba la doctora Marisol, definitivamente necesitamos aplicar lo que ya tenemos, necesitamos sancionar
con lo que ya tenemos y tal vez darle un vistazo a aquellas leyes que consideramos a modo, pero de ahí en fuera creo que nuestra legislación, tan solo nuestra Constitución de nuestros derechos humanos que nos dan la dignidad de lo que merecemos, es suficiente con nuestra propia Constitución si levantamos la mano por un cambio, una transformación y una evolución. Eso pienso. Muchas gracias. Maestro, licenciado, cualquier... Bueno, primero, voy a permitirme diferir un poco, pero poquito, no mucho. A ver, por favor, levanten la mano quienes no estén estudiando la carrera de Derecho. Quienes no están estudiando. Ahora, ¿quiénes están estudiando Derecho? Miren, a veces los abogados, gracias, a veces los abogados pecamos de excesivamente vanidosos y pretendemos que en base a leyes el país cambie. Y la verdad es que eso muchas veces genera que la sociedad, ante una nueva ley que esperamos dé frutos de inmediato, se frustre. Los que levantaron la mano y están estudiando Derecho, ¿quiénes ya leyeron la ley del sistema anticorrupción? El tema aquí es, ¿hay más leyes o menos leyes? El problema no es ese. Y ahí sí yo estoy a favor de López Obrador. López Obrador planteó algo que políticamente es novedoso. Es, yo soy honesto y de ahí para abajo tienen que ser honestos. Ese es un cambio de modelo de paradigma y creo que es válido ante las circunstancias que vivimos. No es el ideal, lo ideal es la institución, porque las personas se van y la institución permanece. Pero a veces las condiciones de cambio obligan a que se tomen decisiones que rompen paradigmas. ¿Necesitamos más leyes? No, es más, yo diría que hay que quitar algunas. Tenemos leyes de más. Déjenles digo que aunque ustedes no lo crean, hay unidades administrativas en dependencias que son más grandes que las unidades que aplican o que desempeñan funciones sustantivas. Miren, omito nombres para no quemar gente, pero en alguna ocasión, en alguna dependencia que yo trabajaba, no en el Instituto Electoral, en otra, a mí una vez me enviaron para dar una pequeña conferencia a la ciudad de Torreón que duró 45 minutos. Tardé 5 horas en comprobar los viáticos, porque había que buscar y que baje el XML, que baje el PDF, luego se lo llevas a una señorita que lo revisa, se lo pasa a la contabilidad, se lo pasa al otro. Total, eran 5 horas. Y luego me hablan y me dicen, oiga, le vamos a regresar la nota del Oxxo, porque usted se compró un Gatorade y un lonche de jamón de pavo. Le dije, bueno, es que tenía hambre y tenía sed, que querían que hiciera. Me dice, no, es que la normatividad dice que usted tuvo que abrir un restaurante y gastarse los 300 pesos que le correspondían a la comida. Le dije, oye, pero yo gasté 45 pesos en el lonche, porque además era de los de fresquibones, o sea, ni siquiera eran los de deluxe, no. Entonces le dije, oye, me estás diciendo que yo debía haber gastado 300 pesos yendo a comer a un restaurante y que a cambio de eso no me ibas a regresar la nota como está regresando y me vas a descontar de mi salario los 40 y tantos pesos de la nota. Esa es la normatividad que nos rige. ¿Fomenta la corrupción? Claro. Lo que yo voy a hacer en el siguiente viaje, me voy a un restaurante y voy a gastar los 300 pesos. ¿Por qué le voy a ahorrar yo dinero al gobierno? Esa es lógica opera. Las leyes, el cúmulo de leyes, el exceso de leyes que nos han dado es tan grande que si los propios funcionarios no las conocemos, ¿qué podemos esperar de la gente? ¿Cómo queremos que la gente que ustedes participen? Si tenemos aquí en Coahuila casi 200 leyes locales, a nivel federal tenemos entre leyes, reglamentos, disposiciones, circulares, minutas, acuerdos, más de 3,000 o 4,000 cuerpos jurídicos. ¿Cómo queremos? Dicen algunos pensadores que mientras más corrupta es una sociedad, más leyes necesita. Y es verdad. Miren, de acuerdo a Transparencia Internacional, los países menos corruptos son los países más democráticos y los que tienen una menor legislación.
Entonces, ¿yo qué puedo decir para concluir mi intervención? Uno, ¿necesitamos más leyes? No, inclusive hay que quitar algunas. Dos, ¿sirve la presencia de López Obrador? Sí. No podemos dejar de lado que él es el presidente de la República, es el jefe de Estado, es el titular de la administración pública, es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas y en términos políticos es el jefe político de su partido, que es mayoría en la Cámara de Diputados y Senadores. Si él no pone el ejemplo, pues nuestro sistema político estaría sujeto por pinzas, como estuvo sujeto en los últimos años. Tan de pinzas que cuando pasaba cualquier catarrito en otro país, a nosotros nos daba pulmonía, neumonía y casi nos daban la extrema unción. Muchas gracias. Agradecemos a todos los participantes en este panel y les recuerdo que los pueden abordar para las preguntas y respuestas allá afuera. Ahora si no hay más comentarios, no los ando corriendo hablando de lunches y eso, pues allá afuera está el break. Si no hay más comentarios, ahora vamos a hacer entrega de los diplomas de este lado, por favor. Mientras tanto, les voy mencionando, ¿verdad? Que pues tenemos un receso, va a haber un break lunch que va a estar allá abajito en la planta baja, en el área de la terraza. Muy bien, hacemos entrega de los reconocimientos a nuestros invitados. A la doctora Silvia Marisol, muchas gracias por acompañarnos, de la Facultad de Jurisprudencia. Al maestro Juan Carlos Cisneros Ruiz, del Instituto Electoral de Coahuila. A la licenciada Jafia Pacheco Valtierra, del Consejo de Participación Ciudadana del Estado de Coahuila. Y al licenciado Enrique Rodríguez García, de la Contraloría General de la Universidad Autónoma de Coahuila. Muchas gracias a nuestros panelistas por acompañarnos y compartir su experiencia. La verdad es que ha sido muy, muy enriquecedora. Y algunas indicaciones para nuestros invitados, todos los participantes. El break se sirve en la terraza de la planta baja. Favor de acudir de forma ordenada. Hay que mostrar su brazalete para que les entreguen su paquete de comida. Contamos con 30 minutos de receso y volvemos en punto de las 12:20. Nos integramos a nuestros talleres de trabajo. Muchas gracias. Hombre, una disculpota por llegar tarde. No, no te apures. Yo pensé…